Jan Rodríguez, presidente de la Federación LGBTI del Ecuador, ha solicitado la réplica al pastor Nelson Zavala sobre afirmaciones respecto a la ideología de género. Aquí la primera afirmación del pastor Zavala. Veamos. La ideología de género. Le voy a mostrar aquí. Un hombre de 52 años se transforma en una niña de 6 años. La Corte defiende esto, la ideología de género. ¿Cuáles son las consecuencias? Mire aquí. Un hombre acusado de violar a 3 menores alega que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. En la Corte, como la Constitución, y yo lo denuncié hace 10 años, defiende la ideología de género que incluye transgéneros, transedad, que es lo que estoy mostrando, y eso es lo que quieren llevar a las escuelas. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo y ecuatorianos. Es su réplica. Me permito precisar algunas declaraciones que ha realizado el pastor Nelson Zavala en este espacio. Primero, la Corte Constitucional en el mes de julio emitió un boletín en donde aclaraba justamente que aquellas malas interpretaciones que se habían suscitado a través de las redes sociales o de actores políticos o religiosos, se permita a la ciudadanía leer en su integridad la sentencia de la Corte, la misma que es la 318 PJ-OCC. En ninguna parte del documento habla de identidad de género, de orientación sexual, ni tampoco de la pintoresca palabra ideología de género como algunos grupos ultrafundamentalistas y conservadores tienen. Pero también nos preocupa que en este espacio se haya presentado una situación que ocurrió en el año 2015 en Australia específicamente. Lo que nosotros debería de preocuparnos es este tipo de titulares, como por ejemplo, tienes el diablo adentro, pastor evangélico viola a familiar durante exorcismo tras convencerla que estaba poseída. Esto ocurrió en Chile en abril de este año, pero también de este titular: prisión preventiva para pastor evangélico por violar a 2 menores en la ciudad de Guayaquil. Esto salió en El Telégrafo y esto es reciente, del mes de julio de este año. Entonces, esto es lo que nosotros debería de preocuparnos como ciudadanos, pero estaría en una posición de irrespeto, pero más allá de eso, de irresponsabilidad, que nosotros tratemos de posicionar titulares aislados y demos a entender a la ciudadanía en general que este tipo de situaciones que ocurren van a ocurrir con todos aquellas personas que siguen esta tendencia creacionista con respecto a la evangélica. Entonces, lo mismo están tratando de hacer con nosotros. Situaciones aisladas, situaciones atípicas que ocurren en otro lugar, que no tienen nada que ver con las leyes en Ecuador y sobre todo con la realidad de Ecuador. Es más, el señor mencionó que la Constitución de la República del Ecuador reconoce el tema de la transedad. En ninguna parte del documento de la Carta Magna menciona el tema de la transedad. Y aparte de eso, hay que dejar en claro que hay titulares que son tendenciosos, que son amarillistas, que son de otro lugar y que no reflejan realmente la orientación sexual o identidad de género de las personas, como lo reconoce la OMS, la OPS, la APA y las instituciones que están llamadas justamente a reconocer el tema de la orientación sexual y la identidad de género. Acerca de la enseñanza a las escuelas a menores de edad, el pastor Nelson Zavala señaló lo siguiente. Veamos. Pueden entrar a la página web del Ministerio de Educación, Educación de la Sexualidad y Afectividad. Esto es lo que están enseñando, y en este libro, mire usted el concepto de lo que ellos dicen. Esto es realmente terrible. La identidad de género de una persona, dice aquí, puede ser masculina, femenina o de un género que no sea ni masculino ni femenino. También puede ser de más de un género o no tener género alguno. Quiere decir que estamos hablando de seres humanos que dicen que no son ni hombre ni mujer, que si son hombres pueden ser mujer y si son mujer pueden ser hombre. Su réplica. El Ministerio de Educación ya en varias ocasiones ha emitido boletines a través de sus medios oficiales, e inclusive el propio ministro Fander Falconi ha rechazado aquellas malas interpretaciones y sobre todo información malintencionada con la finalidad de crear odio hacia las poblaciones LGBTI. Por ejemplo, el último comunicado que nosotros tenemos es del 16 de julio del año 2018, en donde el propio ministerio invita a la ciudadanía a no dejarse engañar o confundir por publicaciones malintencionadas con respecto a estos temas de la malla curricular en las escuelas y colegios. Es más, a nosotros nos preocupa de sobremanera que, por ejemplo, en este
El día 3 de agosto del 2018 hubo el suicidio de un adolescente justamente a partir de estos discursos de odio que se escuchan en diferentes medios de comunicación en contra de las poblaciones con una distinta orientación sexual o identidad de género. Esto ocurrió en el cantón de Pimocha, que queda justamente en un área rural de la provincia de Los Ríos. Invitamos justamente al Ministerio de Educación a que emita sí, en esta ocasión un protocolo de prevención de bullying por orientación sexual o identidad de género, y para que estos casos de suicidio, como por ejemplo este adolescente de 17 años, no tome este tipo de decisiones justamente a partir de este tipo de información tergiversada que se escuchan en los medios de actores políticos, de actores religiosos, que lamentablemente lo único que infunden es el odio a través de este término que es inventado de la ideología de género, que nosotros sabemos muy bien que es un término que lo único que busca es posicionar a los sectores de poderes, hacer decaer la educación pública para que una vez que decaiga prolifere la educación privada, y obviamente nos podemos dar cuenta que detrás de todo eso hay intereses económicos y no necesariamente el interés superior del niño, niña o adolescente. Respecto al cambio de sexo o de género, en el nuevo Código de Salud Pública se ha propuesto agregar que, además de la libertad de decidir, esta decisión es irrevocable. ¿Se considera que es esto un error? ¿Que estas decisiones sí se pueden reconsiderar? ¿Qué opina de la irrevocabilidad? Eso se refiere específicamente a las personas intersexuales. Nosotros hemos revisado el documento e incluso hay la posibilidad de que la persona, en la actualidad inclusive en varios hospitales, invita a que se hagan algún tipo de reasignación para ajustarlo a un género masculino o femenino. Lo que se busca es que justamente en los hospitales no haya este tipo de reasignaciones y, por supuesto, sea el adolescente o la adolescente en su etapa postpuberal que tome una decisión con respecto a su sexualidad, su identidad de género. Habla específicamente de casos de intersexualidad. En esos casos, por ejemplo, en el caso de que se case un hombre que nace como hombre, pero luego se define como del sexo femenino, y se casa al revés con un transgénero que de hombre pasa a mujer, de mujer pasa a hombre, pero que resulta, por ejemplo, que él es embarazado por ella. En ese caso, ¿tiene lugar la revocabilidad? Porque, por ejemplo, la maternidad es una situación muy especial. Se pueden despertar instintos maternales, se puede despertar, digamos, sentimientos que son propios de una madre, de una fémina. En ese caso, me parece interesante que justamente nosotros podemos expresar nuevas identidades, en este caso la transpaternidad y la transmaternidad. Sin embargo, el tema de la maternidad, que se la reconoce justamente a aquellos cuerpos biológicamente de hembros o de hembras, eso nunca es invaluable. Si una persona ha llevado un proceso de gestación durante un tiempo, nadie, ni siquiera ningún tipo de ley, puede dejar de desconocer que eso de allí tiene un proceso mucho más apegado a la madre o al embrio que justamente llevó el proceso de transición. No existe ningún caso de revocabilidad allí. Dayan Rodríguez, presidente de la Federación LGBTI del Ecuador. Gracias por su participación en Contacto Directo. Ha ejercido usted su derecho a la réplica.